Profesor, no se le escucha nada. ¿Ya me escuchan? Sí, muy bajito. A ver, Yo me bajo, profe. a ver. ¿Escucha? No. ¿Se sigue escuchando bajo? Sí, profe. Se escucha muy bajo, Se profesor. escucha muy bajito, profe. Ay, ay, déjame ver. Es la compu. ¿Ya se escucha mejor? No, profe, sigue estando bajo. Es un micrófono, profe. A ver, permítame. Trate desconectándolo y conectándolo para que lo agarre automático el Meet. A ver. ¿Escuché? ¿Sigue escuchándote abajo? ¿Se escucha abajo todavía? ¿O no se escucha nada? No, profe, ya. No, ya se escucha bien. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Yo creo que son mis audífonos. A ver, ya. ¿Sí se ve la pantalla el problema? Sí. Ok, entonces mire, vean aún no lo subo a Classroom, pero se los voy a subir. Este es un problema sobre la aceleración de Coriolis. Y este es un mecanismo. ¿Sí se acuerdan qué mecanismo es? Se llama mecanismo rueda de Ginebra. Correcto, sí, ¿verdad? Entonces dice, nos muestran en la figura el mecanismo de rueda de Ginebra. Y se utiliza en sistemas automatizados. Dice, la rueda convierte un movimiento angular constante en un movimiento angular intermitente. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? En un video. Esta rueda consta de 6 ranuras. Son 6 ranuras las que tiene, que le permite transformar una revolución de entrada de la rueda motriz B a un solo sexto o a un sexto de revolución en la salida de la rueda de Ginebra. Esto quiere decir que por cada revolución que dé el motor, las ranuras van a... Y bueno, el conjunto de ranuras de la rueda de Ginebra lo va a generar en forma intermitente. Entonces, ¿cómo se resuelve antes de poner enunciado cualquier cosa, verdad? Vean en la parte superior cómo está nuestro mecanismo de rueda de Ginebra, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado cómo funciona, incluso vieron el video, ¿verdad? En donde durante el movimiento de la rueda motriz que está detrás del elemento B, en el centro de rotación, ¿verdad? Está el motor. Su eje tiene consigo o lleva consigo un perno P. Conforme rota, pues, ¿verdad? Entra en la ranura y va generando rotación en la rueda de Ginebra. Giran en sentido contrario, obviamente. Si nosotros analizamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a resolverlo?
Muy sencillo. Vean, yo aquí hice se le llama eh, resolución mediante sistemas equivalentes. Es esto. Para esta posición, nosotros podemos apreciar, ¿verdad? En el lado izquierdo, cómo ubico los ejes coordenados tal y como lo resolvimos en el ejercicio último que vimos en clase, donde tenemos los ejes X, X y Y de la rueda de Ginebra, ¿verdad? Y de esta forma, al generar los ejes X, X, vean cómo del lado derecho yo genero un mecanismo eh, en color azul que genera el sistema equivalente del mecanismo de de Ginebra, ¿verdad? Aunque durante todo el ciclo de movimiento de la rueda de Ginebra, ¿verdad? No genera el movimiento semejante, sí lo hace durante el intervalo de movimiento de entrada de la ranura y salida de la ranura. Vean como aquí ese mecanismo que yo estoy generando es un mecanismo de retroceso rápido en azul. Sí lo distinguen, ¿verdad? Pues acá abajo le escribo, ¿verdad? Mecanismo equivalente o rueda de Ginebra. ¿Sí? Sí, escuchan o ya se volvió a trabar esto. No, profe, sí Sí, lo se escucha, escuchamos. profesor. Sí, Ok. se escucha. Entonces vean cómo está el sistema equivalente. Este es un radio constante, ¿verdad? Estos son dos puntos pivoteados. Y mientras se da el movimiento de la rueda B, ¿verdad? El collarín en su movimiento entra a la guía, ¿verdad? O a la pista, podríamos llamarle como ustedes quieran llamar. Se desliza el collarín y tiene el movimiento alternativo la barra de un lado hacia otro, mientras el collarín se desliza y pasa del lado izquierdo y sale. La diferencia, ¿verdad? La diferencia del mecanismo de retroceso rápido es que cuando sale, durante este intervalo de movimiento, pues el elemento de salida, ¿verdad? O oscilador continúa moviendo, pero cuando llega aquí, ¿verdad? Vuelve a hacer el mismo movimiento que hace la rueda de Ginebra. ¿Sí? Entonces, en esta zona podemos nosotros generar un mecanismo equivalente, ¿verdad? De rueda de Ginebra a retorno rápido, y su solución es exactamente la misma, bajo el mismo procedimiento. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, este, haciendo el análisis, ¿verdad? Haciendo el análisis de- del problema, decimos que BP, ¿verdad? Ah, antes que se me empezaba, ¿verdad? Eh, obviamente, si la velocidad angular del motor es de 5 renes sobre segundo y no tiene aceleración, evidentemente, si tuviera aceleración se consideraría, ¿verdad? Aquí en el ejemplo únicamente nos pone que tiene 5 renes sobre segundo, entonces quiere decir que el motor está moviéndose a su velocidad de régimen. Y con esto, ¿verdad? Tenemos una velocidad angular contraria de la rueda de Ginebra, en sentido contrario de la velocidad del reloj, y la aceleración angular de la rueda de Ginebra se propone en sentido contrario de omega, por el color rojo, ¿verdad? Tenemos las distancias, según la geometría que nos están marcando, ¿verdad? La distancia PE, ¿verdad? BP, perdón, BP es igual a 0.35
tangente de 30 grados para encontrar la distancia BP. ¿Sí? Estamos que tenemos aquí. Además tenemos 30 grados de posicionamiento, ¿verdad? Del perno P, y la distancia de E a P es de 75, y con eso sacamos la distancia de P, que vamos a necesitar. ¿Por qué la vamos a necesitar? Porque a partir de este radio se obtienen velocidades absolutas y aceleraciones absolutas. Y aquí sobre la pista, recuerden, ¿verdad? Sobre el deslizamiento se encuentran valores relativos. Entonces P va a ser igual a omega cruz RPB, PD, ¿verdad? Entonces hacemos aquí BP, ¿verdad? O chispas. Bueno, realmente es el DP, ¿verdad? El DP es la distancia que tenemos de aquí, que es la distancia PD, ¿verdad? Aquí otra vez me volvió a fallar, DP, ¿no? Punto 75 tangente de 35, son punto 43. Entonces, lo que tenemos aquí, la velocidad del punto del perno es igual a la omega del movimiento del motor por su radio, ¿no? 5K por 0.04 en I. Esa es la velocidad en BP. Quiere decir que es de 0.216 en J negativo. Quiere decir que la velocidad de P, ¿verdad? La velocidad de P que tenemos aquí va a ir, de acuerdo a este radio, la velocidad de P va a ir hacia adentro, ¿verdad? Sobre el eje Y negativo, dirigido hacia abajo sobre Y. ¿Sí? Entonces tendríamos 5 por 0.04.200. Ahora la aceleración de P se compone de dos componentes, de una componente normal, omega cruz RPD, más alfa A cruz RPD. Como la aceleración vale cero, ¿verdad? La aceleración angular, este segundo término se cancela. Y lo único que tenemos es la aceleración de P sería igual a omega cruz RP visto desde D. Lo que es lo mismo 5 cruz, 5K cruz por 5K cruz, ¿verdad? 0.04 en I. La aceleración de P bajo estos valores, ¿verdad? Nos da igual a 1.08 en menos I. Quiere decir que, como la aceleración normal es dirigida de P a D, nos da este valor, ¿verdad? Es la aceleración normal dirigida hacia el punto D. Entonces, por un lado tenemos un valor de velocidad de P dirigida hacia el centro de rotación de E, ¿verdad? No porque sea de la barra de la red de Ginebra, ¿verdad? Sino que es la aceleración periférica del punto P como parte del elemento B, ¿verdad? Y la otra sería la aceleración normal de P hacia D. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Más o menos, sí. A ver, ¿qué fue más o menos? ¿Qué no entendió? Yo es que, como que, bueno, me perdí en el de 0.16 menos J. Va hacia abajo desde el punto de vista del pernito que va entrando o desde el punto E. Recuerde que, a ver, esto lo que estoy señalando aquí con la mano, ¿sí? Es una velocidad absoluta, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, el punto P, hay dos formas de ver su velocidad, ya les había dicho, bajo qué, no son circunstancias, sino
con respecto a qué sistema coordenado. Aquí vamos a tener un sistema XY mayúscula y aquí vamos a tener un sistema XY minúscula. ¿Por qué el mayúscula va aquí? Porque nada más voy a poder contemplar valores absolutos. ¿Por qué aquí puse XY minúscula? ¿Cuál era la regla? ¿Por qué se pone aquí XY minúscula? Recuerden que les dije que se coloca donde ocurre el deslizamiento. Como en esta barra, o bueno, esta barra, esta rueda de Ginebra, ¿verdad? Sobre esta rueda de Ginebra ocurre el deslizamiento sobre una de sus guías acanaladas. Esto se pone el eje XY minúscula. Como el punto E y el punto D son puntos pivoteados fijos, el mayúscula se corre al minúscula, por eso que usted ve que X mayúscula y XY minúscula están aquí mismo. Porque los dos están fijos, después se rotan para que las componentes queden sobre el mismo eje. Pude haberlo rotado X aquí y me hubiera quedado de esta forma. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora bien, si yo quiero ver la velocidad del punto P como parte del elemento B, necesito calcular la velocidad omega B por el radio de P. Entonces, este radio por esta omega me va a generar una velocidad periférica perpendicular a dBp sobre la línea azul. Y de acuerdo a omega va hacia abajo. Todos los términos que yo calcule a partir de este punto, o que vea a partir de este sistema coordenado, van a ser absolutos. Por lo tanto, voy a tener una velocidad tangencial con vector dirigido de P hacia E, y su aceleración va a ser una normal de P hacia D y otra tangencial perpendicular a este eslabón. Como la alfa vale 0, como alfa B vale 0, entonces lo único que va a tener va a ser una aceleración normal. La aceleración normal es igual a omega cuadrada por R. Sería 5 por 5, ¿verdad? 25 por el radio. Entonces la aceleración normal va a ir hacia el centro de rotación. Por eso es que la velocidad va en menos, la velocidad va en menos J, y la aceleración, que nada más es normal, va dirigida hacia D. Paralelo a este eje es una componente en menos I. ¿Sí entendimos hasta ahí? Sí, profesor. Entonces, vea cómo la velocidad de P va en menos J y la aceleración va en menos I. Ahora, después, haciendo el análisis de el marco XY minúscula, ¿dónde está ubicado el marco XY minúscula? ¿Dónde se encuentra localizado este marco XY minúscula? Pues donde se ubica, ¿verdad? En el punto E, ¿verdad? Porque corrimos los dos, ¿verdad? A este punto. Porque vamos a analizar el movimiento del punto P, ¿verdad? Que se está deslizando. Por eso es que como en XY minúscula ocurren los deslizamientos sobre el elemento rueda de Ginebra, pues por eso es que se ponen aquí, y girados. Entonces, generamos o interpretamos, ¿verdad? Esta cinemática. ¿Cuánto vale la velocidad del origen del sistema coordenado XY minúscula? ¿Cuánto vale la velocidad de este punto? 0. ¿Y su aceleración? Diferente de 0. No, del punto. Pues, El punto B como sería no 0, ¿no? También vale 0, ¿verdad? Tiene que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, vemos aquí velocidad y aceleración 0. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Generar, pues,
la velocidad y la aceleración angular del sistema coordenado. Como no sé cuánto vale, ¿verdad? Lo que sí sé es que si mi rueda gira en sentido horario, que es en menos K, obviamente la rueda de Ginebra va a girar al contrario, va a ser en K, y la propuesta que hice de alfa, ¿verdad? Sería en sentido positivo, ¿verdad? Digo, en el sentido de la masía del reloj, y sería contrario al valor de omega. Por eso es que aquí pongo omega positivo y alfa contrario, negativo. Estos son los parámetros del sistema coordenado. XY minúscula, donde ocurre el deslizamiento. Esas son características cinemáticas de XY minúscula. Y después vamos a ver cuál es el movimiento relativo. El movimiento relativo de P visto desde E. ¿Cómo es el movimiento relativo de P visto desde E? Tenemos aquí el movimiento relativo de P visto desde E, porque estamos analizando únicamente la zona de deslizamiento. Es igual que en el problema anterior, ¿verdad? P visto desde E. ¿Cuál es la posición de P visto desde E? Pues trazo un vector de posición, ¿verdad? Con origen en E y ubicando a P. Entonces, el vector de posición se ubica sobre el eje Y. Como apunta hacia arriba, quiere decir que es un vector positivo y su valor es de 0.075 metros. ¿Ok? Pues aquí lo tendríamos. 0.075 metros, ¿verdad? En J. ¿Cuánto vale su velocidad? La velocidad es perpendicular a este elemento. Sin embargo, cuando nosotros lo visualizamos en la rueda de Ginebra, la velocidad de P no la vemos perpendicular a este radio, sino lo único que vemos como nosotros observadores en XY minúsculas es que yo veo únicamente el movimiento que está ocurriendo en la rueda de Ginebra. Entonces, estoy observando que el perno se mete hacia la ranura. Y como un observador en E, lo único que veo es que P se desplaza linealmente hacia el centro de rotación, quiere decir que su velocidad va en dirección menos J, porque está entrando, ¿verdad? En menos J. Es lo único que puedo saber. P visto desde E es igual a una velocidad que va en menos J. Y su aceleración, ya habíamos hablado de la aceleración de P como parte del eslabón B, pero veíamos que era una absoluta. Recuerden por qué, porque esta distancia sí permanece constante de P. Sin embargo, cuando nosotros estamos haciendo el análisis en deslizamiento, la distancia que yo tengo que contemplar es la distancia de P hacia el punto E, porque es donde ocurre la variación de distancia. Entonces, si la velocidad va dirigida de E hacia P y estoy viendo lo del sistema XY minúscula, ¿verdad? XY minúscula. Entonces, estoy yo bien cierto que el perno va a entrar, va a dirigir hacia E. Sin embargo, yo no sé, como observador en E, si el perno se va acercando con velocidad incrementándose, o bien disminuyendo. Entonces, la aceleración no
sé si está aumentando, la aceleración de P, visto desde E, está aumentando o está disminuyendo. En otras palabras, ¿verdad? Si el perno está incrementando su velocidad desde este punto hasta este punto, o está comenzando a disminuir desde este punto a este punto. Entonces, si yo lo considero, ¿verdad?, que es negativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que está incrementando su velocidad. ¿De acuerdo a lo que yo puse, verdad? Que está incrementando porque va en la misma dirección que la velocidad. Si yo hubiera puesto que la aceleración del perno sube y está subiendo, está subiendo, no, es que está disminuyendo, entonces tendría que ponérselo en sentido positivo, en sentido contrario de la velocidad. Recordemos que la aceleración de P visto desde E es un vector que no se puede, no tenemos la sensibilidad de poder observar. La velocidad sí no la podemos imaginar, pero en este caso las igualamos P, la velocidad de P visto desde E y la aceleración de P visto desde E, que van en la misma dirección. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profe. En realidad este problema es prácticamente, si no igual, ¿verdad? Es equivalente al último que vimos, ¿verdad? Porque está con la misma posición, ¿no? Lo único que hay que hacer después es sustituir los valores, todos estos valores que tenemos, junto con los valores absolutos. Vean cómo separo lo absoluto, todo esto está visto, vuelvo a repetir, esto que planteé al principio, desde el origen o como observador en B, y veo el perno, ¿verdad?, con velocidad perpendicular a este radio de P y una aceleración normal dirigida de P hacia D, como un movimiento de rotación pura. Lo que no ocurre con el sistema de deslizamiento. En el sistema de deslizamiento, a diferencia de la rotación pura, ¿verdad?, es que tenemos que visualizarlo como un marco de referencia inercial, ¿sí? Lo único que hacemos ahora es plantear las velocidades. La ecuación de velocidades, ¿verdad?, el punto P es el del perno y E es el origen o el centro de rotación de la rueda de Ginebra. Entonces la ecuación de P va a ser igual a BE más omega cruz RP visto desde E más BP visto desde E. La relación PE, ¿verdad? Lo que requerimos es la velocidad de P total, ¿verdad? Que sería igual P diagonal E, ¿verdad? Y RP visto desde E, ¿verdad? Sigue la misma secuencia. Esta es una ecuación que ya de por sí, ¿verdad? Les decía que lo deben de integrar en su formulario. Lo único que hay que cambiar es los subíndices P y E, porque originalmente aquí en lugar de P había una B y en lugar de una E había una A. B era el punto que se desliza, o donde se observaba su movimiento relativo en un sistema X coordenado X y minúscula que rotaba y que trasladaba. Y aquí A era el origen del sistema coordenado, que en este caso el sistema de origen coordenado es la rueda de Ginebra. El origen de la rueda de Ginebra, del centro de la rueda de Ginebra es el punto E. Lo único que hago es sustituir los valores. La velocidad de P es de 0.216 en J, la velocidad de E vale 0, omega, ¿verdad? Recuerden que del lado derecho de la igualdad son los términos de deslizamiento. Omega es la omega de la rueda de Ginebra, ¿verdad? Omega A, K, ¿verdad? Cruz por RP visto desde, que eso ya lo tenemos tabulado.
por 0.075 más velocidad relativa BP visto desde E en J. Aquí lo tenemos. Una vez que lo sustituimos, realizamos el producto cruz, K por J, y nos da en términos de I de J. Si nosotros descomponemos en I en J, vemos que del lado izquierdo de la igualdad no hay valores de I, lo que nos da como resultado que omega A vale 0. Y la velocidad de P, visto desde E, de 0.216 metros por segundo. Es un vector que se dirige, ¿verdad?, en un ángulo de 60 grados con respecto al tercer cuadrante, ¿verdad? 60 grados con la horizontal, de 0.216 metros. Quiere decir que la velocidad de P visto desde E es el valor de acuerdo a lo que nosotros observamos, ¿verdad? Que el perno se dirige hacia el centro de rotación de la rueda de Ginebra. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Quiere decir, ¿verdad? En otras palabras, que la velocidad de P, ¿verdad? No, efectivamente, en nuestro dibujo, va dirigido de P hacia E. Y por otro lado, la aceleración se plantea, ¿verdad? Nuevamente, con la ecuación, ¿verdad? Que aquí recuerden que era la aceleración de B igual a la aceleración de A más alfa cruz, RB visto desde A más omega cruz, RB visto desde A. Más 2 veces omega cruz, RB visto desde A más la aceleración de B visto desde A. En lugar de B y de A, se pone P y E, ¿verdad? Porque son los puntos que corresponden, de acuerdo al sistema coordenado, XY mayúscula y XY minúscula, ¿verdad? Los orígenes se cambian, en lugar de B ahora es P, y en lugar de, que es el punto, y en lugar de E ahora es A, es el origen de XY minúscula. Se cambian los términos P y E, ¿verdad? Aquí en lugar de B visto desde A es P visto desde E, etc. Esta es la ecuación, ¿verdad?, de la aceleración del punto P como absoluto, y lo que tenemos del lado derecho es como relativo. Todo lo que está del lado derecho. Omega y alfa representan las velocidades de aceleraciones angulares del sistema coordenado XY minúscula. En otras palabras, de la rueda de Ginebra. Sustituimos valores, la aceleración de P, ya se calculó que realmente es únicamente la componente normal. Va a ser igual a alfa, la aceleración angular que propusimos en sentido de las manecillas de reloj, en rojo, ¿verdad? Es K negativa. Cruz es el vector de posición del perno P con respecto al sistema coordenado XY minúscula, que va dirigido en Y negativa o menos J, ¿verdad? Aquí. Aquí es RP visto desde... Ah, no es cierto, perdón, es positivo, ¿verdad? Ah, sí, es que es posición. Va dirigido del centro hacia el punto P. Es positivo, me estoy confundiendo con la velocidad. Entonces sería R cruz RP visto desde E. Ese es el vector de posición. Positivo. Más omega de la rueda de Ginebra, omega en K, ¿verdad? Cruz, omega A en K, cruz por el vector de posición. Más 2 veces la omega, K, cruz, velocidad de P visto desde E. Recordemos que esta omega, ¿verdad? Omega A, ya se calculó aquí, ¿verdad? Y dio 0. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Todos los términos que tengamos en omega, este término se elimina, este término que es la aceleración de se elimina, y lo único que nos queda
es el valor del lado derecho, de izquierdo de la igualdad, y este menos K por J, ¿verdad? Nos da I, 0.075 alfa. A. Más 0, más el último término que es la aceleración relativa, que no es otra cosa que la aceleración del pernito, ¿verdad? O de deslizamiento sobre la ranura. Lo único que hacemos es los valores en I, ¿verdad? Que tenemos aquí. Me da como resultado, ¿verdad? Al despejar alfa A de menos 14.43 radianes sobre segundo. Según yo lo había planteado, ¿verdad? En color rojo, contra el sentido de la manecilla del reloj, lo único que hago es le quito el signo, ¿verdad? 14.43 y el sentido lo invierto, ¿verdad? Y ya le quito el signo. Quiere decir que estaba erróneo mi proposición. Como del lado izquierdo no tenemos valores en J, entonces quiere decir que este término en J vale 0, ¿verdad? Quiere decir que el perno no tiene aceleración. ¿Por qué omega? ¿Cómo sé que mis resultados están correctos? Vean que aquí la omega A vale 0, quiere decir que la rueda de Ginebra no gira. En esta posición, si ustedes recuerdan el movimiento de la rueda de Ginebra, de esta rueda de Ginebra, ¿por qué la omega no gira? ¿Por qué la rueda de Ginebra no está rotando? Ah, porque durante el movimiento del perno, para que el perno pueda alcanzar y llegar y entrar a esta ranura, en esta posición, la rueda de Ginebra debe de estar detenida para que entre y accione. Ustedes vieron el video, hay un momento en que la rueda se detiene para generar, para este caso, un sector de revolución. Tiene que estar detenida para que pueda entrar el perno. Por eso es que la omega nos está dando 0. Y después entra y comienza el desplazamiento del perno sobre la ranura y a la vez está girando la rueda de Ginebra para posicionarse esta ranura a esta nueva posición y esta de acá subir. En el momento en que el perno sale, se detiene la rueda de Ginebra. Sigue el movimiento del perno, ¿verdad? Está detenida la rueda de Ginebra y cuando entra aquí, entra con posición de omega a 0. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces, esos serían los valores que tenemos de nuestra rueda de Ginebra, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez resuelto, ¿verdad? Podemos nosotros estar cierto que un mecanismo de retroceso rápido, que es equivalente, ¿verdad? Con un mecanismo de rueda de Ginebra, se puede resolver de la misma forma. ¿Sí? Ok. Vamos a tener la presentación y vamos a poner otra. Esto aún no lo suba claro, se los voy a subir. ¿Sí? A ver. Vamos a
Bien, entonces estos serían los únicos casos que tendríamos para la aceleración complementaria de Coriolis, donde ocurre deslizamiento. Lo único que hay que hacer, los problemas que le planteé, es buscar dónde ocurre deslizamiento y ahí, ¿verdad? Sobre ese elemento, sobre donde ocurre deslizamiento en su punto fijo, ¿verdad? Porque tiene que ser necesariamente una rotación, colocaríamos los sistemas coordinados XY minúscula. Y la XY mayúscula en el movimiento que tiene el elemento que está deslizando, ¿verdad? Y debe tener una distancia constante a su centro de rotación. Son dos elementos que teníamos que ubicar, uno en rotación y otro no. A ver, vamos a ver. Ya lo vimos. A ver, aquí les voy a presentar otro. Lo andaba buscando. Bueno, la llamada se va a terminar en 10 minutos. Bueno, rápidamente les presento. Nos quedan 17 minutos. Vamos a cambiarnos al otro link para no estar con premuras y en estos 15 minutos terminamos.
Bien, ahí tenemos, estoy presentando un problema, ya no tiene nada que ver con la aceleración de Coriolis, es un problema de aceleraciones, ¿verdad? Porque vamos a seguir con la cinemática en aceleraciones, la siguiente evaluación es de aceleraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, tenemos que entender bien velocidades para poder involucrarnos en aceleraciones. Tenemos aquí un problema que nos dice, es una barra AB, y de acuerdo con esto, sus extremos A y B se desplazan la barra tiene una rodaja, ¿verdad? Una pequeña ruedita, ¿verdad? Que se desplaza hacia abajo con una velocidad y una aceleración como lo indica el enunciado. Y a la vez, ¿verdad? Está horizontal y el extremo B sube por una pista curva, cuya curva, ¿verdad? Tiene una tangente de 45 grados con respecto a la horizontal. El radio de curvatura de esta pista es de 4 metros, ¿verdad? Su radio está a una distancia bastante considerable. Entonces, por un lado, ¿verdad? El plano inclinado sobre el que baja la rueda es de 45 grados con respecto a la horizontal, y, ¿verdad? La rueda tiene una curva, cuyo radio de curvatura es 4, y su tangente, la tangente de esta curva es de 45 grados. Hay que determinar la aceleración angular de la barra AB. Para el instante en que la barra está en posición horizontal. ¿Cuál es esta solución y por qué es importante explicar este problema? Bueno, porque si yo hago este problema, lo resuelvo por medio de los centros instantáneos. Recuerden que la velocidad VA va dirigida hacia abajo, la coloco aquí, esa es la primera velocidad que instalo en mi cuerpo AB. Vean que el cuerpo AB no es movimiento de traslación. Evidentemente nunca va a ser movimiento de traslación porque su extremo A se mueve con una velocidad hacia abajo y su extremo B se mueve hacia arriba. Jamás van a ser iguales, por eso es que no es rotación, no hay punto fijo. Traslación tampoco. Entonces lo único que queda es hacer movimiento plano. Y entonces el centro instantáneo de rotación aplica para cuerpos en movimiento plano, lo aclaro, ¿verdad? Porque ya los exámenes que he estado revisando, algunos le dan aplican el centro instantáneo a cuerpos en rotación y no. Efectivamente, esta es una rotación, se convierte en una rotación pura, pero para este cuerpo AB que está en movimiento plano. Bueno, tengo la velocidad VA que dirige hacia abajo como dato,
a 45 grados, de acuerdo a la geometría. Este ángulo va a ser de 45 grados, cuando la perpendicular a la velocidad de A con respecto al horizontal tengo un ángulo de 45 grados. Y la velocidad de B perpendicular, ¿verdad?, a esta línea de acción se traza y donde se intersectan estas dos líneas punteadas perpendiculares se encuentra este instantáneo. De acuerdo a las velocidades, la omega de la barra va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. La distancia de A a CI, de B a CI, ¿verdad?, van a ser iguales porque los ángulos son iguales, pues los lados van a ser iguales. Y se puede calcular, de acuerdo a la geometría, con la función coseno, ¿verdad? 1 coseno de 45 grados de 0.7071. La velocidad angular, por lo tanto, ¿verdad?, tomando esta velocidad como resultado, ¿verdad?, bueno, como dato, más bien, es igual a omega por R, me da esta velocidad, por lo tanto la omega es igual a B, entre de cuál B, la velocidad B a cuál radio de A hacia CI, ¿verdad? Es 2 sobre 0.7071. Y una velocidad angular de 2.83. Esta velocidad angular que estoy viendo aquí es de todo este cuerpo, o bien como si fuese cualquier cuerpo irregular, como lo estoy marcando aquí, pivoteado en CI. Entonces es antihorario, y aquí le coloco la barra, para que sea más claro, el movimiento anterior de la barra. Es en cuanto a velocidad, ¿verdad? Eso ya está más que visto. Y la velocidad B, ahora con esta omega, ahora la velocidad de B va a ser igual a la misma omega, pero ahora por este radio. BSI me da un valor de 2 metros por segundo. La aceleración, para la aceleración, por un lado tengo esta aceleración que tengo como dato, ¿verdad? Desde 3 metros por segundo al cuadrado. Aquí lo tengo, ¿verdad? La aceleración de S igual a 3, ¿verdad? Simplifico para no poner unidades, ¿verdad? Aquí estoy, pero sí coloco el vector velocidad, perdón, aceleración de a 45 grados, la omega que ya calculé, y ahora planteo como incógnita a alfa. A alfa, la propongo, esta está propuesta, recuerden, ya no la pongo en rojo, pero la propongo. Y por otro lado, la aceleración de B, como está en una trayectoria curva, ¿verdad? Con una tangente de la curva de 45 grados, tengo una aceleración normal hacia el centro de rotación y una tangencial. Aquí, la aceleración de B normal, establezco que es igual a B cuadrada sobre ρ. Ρ es el radio de curvatura. La velocidad es de 2, que fue lo que calculamos, al cuadrado entre 4. Es 1 metro por segundo al cuadrado dirigido en esta dirección. ¿Sí? Aquí no aplica la ecuación. Esto es lo interesante del problema. Aquí no aplica para la ecuación de la aceleración normal. AB normal es igual a omega cuadrada por R, porque esta ecuación aplica para cuerpos rígidos. Omega, recuerden que es un término para cuerpo rígido. ¿Por qué no puedo omega cuadrada por R? Porque la omega representaría la omega de un elemento que está dirigido hacia el centro de rotación. Esto es que el radio debería ser una barra, pero no es una barra, es una distancia imaginaria. Por eso es que la aceleración de B normal sí se dirige hacia el centro de rotación, pero este punto se comporta nada más como una partícula en esa trayectoria curva. No existe eslabón alguno de B hacia el centro de curvatura, por eso es que no aplica la omega. Yo estaría hablando de una omega de un elemento aquí, pero no existe elemento, por eso que lo único que puedo manejar es la aceleración normal dirigida hacia el centro de rotación. Esto lo menciono porque algunos problemas que yo les coloqué ahí tienen que aplicar este criterio. De los problemas que les coloqué en los de tarea, ¿no? Y entonces,
Lo único que puedo hacer es aplicar esta ecuación b cuadrada, es la velocidad en este punto, dirigida hacia el centro de rotación. No es este centro, ¿verdad? Es el centro de acuerdo al radio de curvatura de 4 metros, o sea, por otro lado. No se confunda con este centro, es otro centro del radio de curvatura donde se mueve la rodaja B. Bien, y entonces yo sustituyo la velocidad que encontré sobre el radio de curvatura, me da 1 metro por segundo. Y ya especifiqué por qué no se pudo utilizar esta ecuación. Entonces, este sería el movimiento absoluto. ¿Cuál es el movimiento relativo? Pivoteo en la punto de aceleración conocida y tengo una aceleración normal y una aceleración tangencial. La normal es igual a omega cuadrada por R, la omega de la barra por AB, y la aceleración tangencial alfa por R. Y entonces, como voy a calcular la aceleración de B, se descompone en una componente normal y tangencial, ¿sí? Va a ser igual a la aceleración A, que es el dato, más la aceleración relativa de B visto desde A normal y tangencial. Sustituyo valores. La aceleración de B tangencial, ven hacia donde se dirige, 45 grados con respecto a la horizontal. La aceleración de B normal, perpendicular a la tangencial, dirigida hacia el centro, y ya se calculó, ¿verdad?, que es 1 metro por segundo, 45 grados. Va a ser igual a la aceleración de A, ¿verdad?, que es el dato, ¿sí? Y la tangencial, perdón, la tangencial no existe, ¿verdad? Únicamente tenemos este valor que fue el dato. Y no existe tangencial ni normal porque la aceleración de A es una aceleración lineal de la rodaja sobre la pista, sobre el plano inclinado. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y ahora la relativa de B visto desde A, que es la que nosotros estamos planteando aquí. En el momento de rotación no relativo, se planteó, ¿verdad?, la normal dirigida hacia el centro de rotación y la tangencial. Recuerden que la tangencial, las componentes tangenciales y las alfas son propuestas. Como yo estoy colocando la aceleración tangencial propuesta hacia arriba, quiere decir que alfa debe ser en sentido contrario al reloj, en la misma dirección que omega, ¿verdad? Ya que sea que planteen alfa como propuesta o la aceleración tangencial, siempre deben de ir esta de acuerdo o de la mano con alfa, de acuerdo al sentido de alfa. Los tenemos aquí, ¿verdad? Una está dado por alfa, por el radio, aquí lo tenemos, alfa por el radio, que es de 1, y la componente normal, ya la tenemos, ¿verdad?, que sería, no, esta no es la relativa, perdón, me confundí. Entonces la aceleración normal relativa de B visto desde A, ¿verdad?, que sería igual a omega, dos punto 2.83, omega cuadrada por el radio, que es de 1. Ya tengo todos mis valores y la única incógnita es alfa, que es parte de la componente tangencial, y la componente tangencial de B. Descomponemos en X todos los valores. A B tangencial me da un valor de menos 7.3. Lo único que hago es quitarle el signo, invertirla, ¿verdad? Si va hacia arriba, la pongo hacia abajo, y ya le quito el signo, ¿verdad? Porque no existen aceleraciones negativas. Es la interpretación, ¿no? Las componentes en Y, cuando tomamos los valores en Y de estos términos, se desarrolla la ecuación y nos da como resultado alfa de menos 2.37. Como es negativo, ¿verdad?, le quito el signo y la propuesta que yo había hecho de sentido antihorario se convierte ahora en sentido horario. La cambio, me da un valor 2.35 radianes sobre segundo al cuadrado. Como no existe valor negativo, se lo quito y realmente este
signo se cambia por el sentido contrario. 2.35 radianes sobre el centro cuadrado. Ese es el cálculo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Podría repetir por qué no se aplica la fórmula de la aceleración normal, si no mal recuerdo, profe? La de omega Bueno, cuadrada por R. ¿por qué no aplica la omega cuadrada por R? Porque esta ecuación, a diferencia de esta que tenemos aquí, que estoy señalando, omega representa la omega de un cuerpo rígido. ¿Por qué no aplica un cuerpo rígido? Porque si yo quiero ver la aceleración de B normal, ¿verdad? Este punto describe una trayectoria circular. El centro de curvatura yo tendría que manejarlo hasta los 4 metros. Vamos a decir que los 4 metros estén en este punto, ¿no? Donde está la E. ¿Sí? Entonces, este es el radio de curvatura. Yo no puedo poner omega cuadrada por R, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa omega tendría que ser parte de una barra, como si fuera un brazo aquí, que está pivoteado. Entonces yo podría decir que la omega sería la de un brazo que se encuentra aquí imaginariamente, pero no existe nada. Aquí no existe nada, es un centro de curvatura nada más. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto nada más es una trayectoria. Entonces quiere decir que el punto se comporta como partícula. Entonces la única ecuación que yo puedo aplicar como partícula es esta. La velocidad de la partícula por el radio de curvatura. No puedo poner omega porque es la omega, debe ser la omega de un cuerpo al cuadrado por el radio o la longitud del brazo. ¿Sí me explico? Sí, profesor. No existe ningún elemento aquí, ¿verdad? Que esté unido al punto B, al rodaje. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Esta ecuación, profe, solo se aplica para casos como este? Cuando no existe ningún otro elemento, en la siguiente sesión, me recuerdan de decirles, en los ejemplos, bueno, los problemas que les dejé de tarea, hay algunos donde tienen que aplicar esta ecuación en lugar de esta. Por eso les incluí este pequeño problema. No tiene nada que ver con la barra, es para un sistema mecánico totalmente diferente. Pero yo en la siguiente sesión se los indico, no sé si ya hayan llegado a esos ejercicios, pero se los voy a indicar. Ok, eso es todo por el día de hoy. Les subo estos 2 problemas a Classroom. Sí, profe. Y la siguiente sesión continuamos con la aceleración para seguir con la misma línea y poder plantear cualquier problema en la evaluación, ¿no? Para que vean otro tipo de problemas utilizando cuerpos en rotación, ¿no? Movimiento en rodadura. Ok, les agradezco mucho, perdón, les agradezco su atención a todas y a todos. Nos vemos en la siguiente sesión.